Evangelio del día de hoy, sábado 30 de mayo del 2020. Tú sígueme. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por ese motivo, pues, os he llamado para verlo y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un bienio completo, en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Salmo. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro, los buenos verán su rostro, Señor. Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, él mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría, pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribirían una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Reflexión del Evangelio del día de hoy. El Señor escribe la historia con nosotros. Estamos en la última semana de Pascua y en las lecturas de hoy aparecen las figuras más significativas de la iglesia primitiva. Son nuestros padres en la fe, los primeros testigos y predicadores de la buena nueva de Jesús Salvador. El pasaje del libro de los Hechos nos cuenta la presencia de Pablo en Roma, deportado de Jerusalén por su alegato de ciudadanía romana, para defenderse de las acusaciones y condena
de su propio pueblo judío. Allí permanecerá durante 2 años con una relativa libertad hasta ser liberado sin cargos. Y Pablo, pese a su penosa situación de cautividad, convoca a los judíos principales para transmitirles la verdadera tradición mesiánica. Jesús es el Mesías crucificado y resucitado por Dios, el ungido de Israel, en quien se cumplen las promesas, la profecía y la esperanza del pueblo elegido. Repite su predicación de Jerusalén, que Jesús es el elegido que trae la salvación y la esperanza para el pueblo de Israel y para todas las naciones. Este cumple el plan de Dios que en Jesús nos ha hecho sus hijos por la gracia, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados. Se abre un nuevo tiempo, el tiempo del reino de Dios y de la expansión del Evangelio de Jesús. Pablo es completamente valiente y decidido, pese a conocer su condición de reo. Podría ser condenado, pero trabaja y confía en la actuación del Espíritu de Dios, que no suelta las riendas de la historia. Pablo nos enseña a creer en la presencia salvífica del Espíritu, que no deja a su iglesia, y a ser valientes y constantes en la transmisión del Evangelio de Jesús, predicando primero con la vida y también con la palabra y el ejemplo, viviendo la gracia del Señor con una presencia alegre, confiada y entregada a los demás, profundizando el misterio de Jesús en una fe personal agradecida. Este fragmento del epílogo del Evangelio de Juan recoge la aparición del Señor resucitado en Tiberíades con la narración de una pesca milagrosa, la elección de Pedro como pastor del rebaño de Jesús y finalmente el legado del discípulo amado, testigo veraz de las andanzas de Jesús en este mundo. Juan quiere dejar claro para la iglesia naciente la trascendencia de la vida de Jesús como manifestación progresiva del Logos, principio de su evangelio, que a través de su vida pública va revelando el misterio de los designios del Padre y realización de su plan salvífico. Este plan de Dios tiene su cumplimiento decisivo en la exaltación por la cruz y en la resurrección gloriosa del Señor. En este fragmento, además, Juan sale al paso de un rumor de inmortalidad mediante el diálogo entre Jesús y Pedro. Si quiere que se quede hasta que yo vuelva, a ti qué, tú sígueme, dice Jesús. Lo primordial para el evangelista no es la posible inmortalidad, sino el seguimiento. Jesús siempre nos llama a seguirle. Esa es la decisión trascendente para todo discípulo. Sígueme es el cumplimiento de la propia vocación, la gracia a la que estamos llamados. Seguirle es identificarse con la vida de Jesús para asimilarnos en su ser Hijo de Dios. Es aceptar a Cristo como luz, camino, verdad y vida, y poder entrar en el misterio del amor del Padre. Jesús nos hace una oferta personal para que le conozcamos y sigamos sus enseñanzas, particularmente la del amor fraterno, que llena todo el Evangelio de Juan.
un amor que ha de impulsarnos a ser gratuitos, solícitos y constantes en procurar el bien de nuestros hermanos, incluso con el sacrificio de nuestras propias vidas. Como Jesús nos enseñó, no hay límites ni fronteras en el amor. Así termina Juan su evangelio, certificando sus recuerdos y su admiración. El discípulo amado manifiesta su reconocimiento y fidelidad a Jesús con la transmisión veraz de su escrito. ¿Estamos dispuestos a aceptar esa relación personal de Jesús que mediatice toda nuestra vida? Palabra de Dios. Un saludo muy especial a Vicente Lozada Cuervo, Caonabo Martínez, María Espínola, María Aleida Ango Zapata, Gaudencia Rescalvo, Irma Flores, Miriam Calderón Badilla, Bernarda Freire y Suga Cortés. Que Dios le llene de bendiciones. Por favor, quédate en casa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con familiares y amigos. Opina tus ideas sobre este evangelio. Tal vez una hermana o hermano necesita ayuda y este evangelio le llegue a tiempo. Recuerda que el poder de la oración y la fe es muy importante y poderosa. No olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Recibe la bendición de Dios.